Vamos a llamar asistencia, ¿ya? Hoy no voy a tomar asistencia. ¿Listo? Ujú. Bien. Vamos a repasar antes de repasar algunos puntos, aquí creo que tengo como delegada a Valeria, ¿cierto? ¿Valeria? ¿O No, Camila? doctor, soy yo, Camila Sandoval. Ya. Camila, informamos a Sí, tus compañeros que la primera lectura, ¿cierto? sí, me dijo la lección 5 de uno y el otro el capítulo 9. Ya. Entonces, la lección 5, el capítulo 9, ¿no? Ya. Entonces ahora vamos a agregar la lectura de esta semana, siempre registrando lo que yo te digo, ya, Camila, por favor, cosa que cuando Ya. tomemos el control y no aparezcan alumnos que digan, no, que el profesor no dijo, no, nunca señaló, etcétera. Entonces, ya. La lectura era la teoría 5 ya. En el caso del libro de Mir Puig, Ujú. la lección 7 y 8, solo esas. Ya. Lección 7 y 8 del libro de Mir Puig. En esta ocasión, solo el de Mir Puig. Lección 7, lección 8. Ok, doctor. Gracias. Perfecto. Bien, vamos a avanzar por aquí. Entonces, como les decía, mis estimados amigos, vamos a empezar la clase. No voy a llamar asistencia por cuestiones evidentes. La virtualidad no funciona, particularmente para mí. No funciona para el desarrollo de clases porque tengo cámaras apagadas. No sé si están presentes en la clase, no participan, entonces ya son varias variables. Entonces, la experiencia enseña, los años enseñan que este sistema para mí particularmente no funciona. Así que vamos a trabajar sobre la base de los que estén realmente interesados en el curso y por lo tanto presumo que son muy pocos, así que virtualmente vamos a tener ciertas limitaciones. Ya cuando vayamos a la presencialidad la otra semana, ya. Ahí sí tomamos asistencia, porque ahí sí tengo posibilidades de preguntar, indagar, interrogar. Bien, voy a hacer algunos apuntes de lo que vimos la semana pasada. Sobre la base de esos apuntes, vamos a luego plantear un casito y ustedes comentan y conversan y luego compartimos ideas entre los que estén de acuerdo. ¿Ya? Perfecto. Curso se llama. Están viendo mi pantalla, ¿no? Si no ven mi pantalla, me avisan. Estaba haciendo esto en el otro salón, pasó como 45 minutos y recién alguien me dice, profesor, no se ve lo que está proyectando. Yo digo, Sí se ve, doctor. hace Se 45 avisa, minutos estoy doctor. proyectando y recién me avisan. Gracias, en este caso, perfecto. Gracias, gracias, chicos. ¿Qué es la imputación penal? La imputación penal, habíamos dicho básicamente que es un tema hace referencia, digamos, a el proceso de atribución de responsabilidad penal. Imputación penal en estos términos es atribución de responsabilidad penal, es atribuirle responsabilidad penal a alguien. Ejemplo de lo que pasó con el caso del vehículo en San Isidro. Este, eh, Vimos lo que pasó, la pregunta es ¿a quién le atribuimos? ¿No? Si queda claro al conductor, pero la pregunta es si además del conductor a alguien más, cosas por el estilo. Entonces, la imputación penal es una teoría de atribución de responsabilidad penal. La teoría de la imputación penal, en esencia, nos invita a trabajar con una fórmula. La fórmula se llama teoría del delito. Esa es la fórmula. La clase está siendo grabada, chicos, y cosa de paso, cosa que luego la subo al Zoom, ¿ya? La teoría del delito. Esta es una fórmula. Esa es una fórmula elaborada por la doctrina. Los doctrinarios son los estudiosos del derecho penal, los que estudian el derecho penal a partir de eh, ciertos parámetros, ciertos puntos de vista, ¿no? Pero claro, acá la particularidad es que esta es doctrina europea
Europea continental. O sea, Alemania, España, Suiza, Francia, Italia son los países que de alguna u otra manera han contribuido en que exista la teoría del delito como una fórmula que vamos a utilizar para saber cuándo hay delito. La doctrina ha utilizado para elaborar la teoría del delito un método, el método dogmático. El método dogmático es el método de creación, contrastación, ordenación de ideas. Básicamente es trabajar con la reflexión pura. Es un método de reflexión y abstracción bastante complejo, muy propio del mundo de las ideas, ¿no? Por eso es que muchas veces a la teoría del delito, a la doctrina, se le suele criticar su abstracción, ¿no? Se dice, este, como la doctrina es mucha idea, mucho concepto, entonces es compleja, lo importante es la práctica, ¿no? Entonces ahí viene un tema. La teoría del delito, la doctrina europeo continental utilizó el método dogmático, utilizan el método dogmático hasta el día de hoy para generar esas ideas y dentro de esas ideas para generar la teoría del delito. Nosotros, los latinoamericanos, concretamente los peruanos, somos importadores de esta teoría. Hemos importado esta teoría. La hemos importado, la importamos y la seguiremos importando. No somos creadores, ¿ya? Porque evidentemente muchísimas deficiencias en el sistema educativo, básicamente vinculadas a cuestiones de presupuesto, por ejemplo, que hace que en Perú las investigaciones no sean, digamos, lo más importante en las universidades, ¿no? Ya ustedes más o menos conocen un poco hacia dónde apuntan las universidades. Eh, entonces, la teoría del delito, formación de doctrina jurisprudente europeo continental, método dogmático, nos ha dejado esta fórmula, comentábamos la semana pasada, que es una fórmula que básicamente primero centra su atención en en una acción, ¿no? La acción y le establece tres categorías analíticas: típica, antijurídica y culpable. Solo cuando la acción ha cumplido con estas tres categorías, solo cuando la acción ha cumplido, la acción se dice es típica, es antijurídica y es culpable, nosotros vamos a tener un delito. Eso es lo que dice la doctrina. Eso es lo que dice la doctrina. Para que haya un delito, la acción que estamos analizando debe ser típica, debe ser antijurídica y debe ser culpable. Si la acción no cumple con una de ellas, no hay delito. Léase que la acción también se dice por esta fórmula que es un tema de análisis secuencial, es sometido a un análisis secuencial. Tipicidad, antijuricidad, culpabilidad. Eh, Cada una de estas categorías, decíamos la sesión anterior, son sede de principios, ¿no? En la acción típica, lo que nosotros vamos a analizar es básicamente cuestiones de principio de legalidad, por eso les pedí que revisen sobre los principios. En la acción típica y antijurídica, la antijuricidad es sede del principio, y aquí me quiero corregir porque creo que la semana pasada puse el de lesividad. En concreto es el principio de subsidiariedad y de fragmentariedad, o sea, el principio de mínima intervención del derecho penal. Entonces, la antijuricidad es sede del principio de mínima intervención, sea subsidiariedad, sea fragmentariedad, mínima intervención.
Y la categoría de la culpabilidad, la acción típica antijurídica y culpable, es sede de precisamente el principio de culpabilidad. Entonces yo les decía la semana pasada, muchachos, ¿quieren entender a la tipicidad, a la antijuricidad, a la culpabilidad? Revisen sus apuntes de bases del derecho penal cuando el profesor habló de los principios de legalidad, subsidiariedad, fragmentariedad y culpabilidad, porque ahí está la razón de todo esto de aquí. En el caso de la acción, les comenté que aquí se está pensando básicamente en una acción de persona humana, no en una acción de persona jurídica. ¿Y por qué esto es importante? Porque en nuestro país, ya hoy, así como en otros países latinoamericanos como Chile, por ejemplo, eh, y en los europeos como España, por ejemplo, ya existe la responsabilidad de la persona jurídica. Entonces, si la persona jurídica ya puede cometer delitos, por ejemplo, en el Perú puede cometer lavado de activos, puede cometer delitos tributarios y aduaneros, puede cometer delitos contra el patrimonio cultural. Si ya la empresa puede cometer esos delitos, entonces también tenemos que utilizar una fórmula que nos permita averiguar cuándo es que la empresa puede cometer delitos. Esta que conocemos aquí no la podemos utilizar per se, es decir, sin revisarla, porque esta es una construcción realizada mirando a la persona natural, al individuo de carne y hueso, no a la empresa. Entonces, eso significa que si nosotros queremos atribuir responsabilidad a la empresa, eh, hay que construir una teoría del delito para las empresas. ¿Listo? Bien. Em, palabras más, palabras menos eran algunas de las cosas que la sesión anterior les habíamos planteado. Bien, esta teoría del delito que yo les he dicho tiene cerca de más, de múltiples años encima, porque es de fines de los años 1800, inicio de 1900 en adelante, más de un centenar entonces, que se ha ido trabajando esta teoría del delito. O sea, no es que nos echamos a dormir ahorita, luego nos despertamos y ya tenemos una teoría del delito, no. La teoría del delito se ha ido produciendo. Esta producción de la teoría del delito ha pasado básicamente, y así seguro lo han visto en el libro de Mirpuch, pero más en el de Percy García Cabero, por tres grandes escuelas que la sustentan, ¿ya? Escuelas que eh, desarrollaron la teoría del delito. Hay tres, ¿no? Vamos a poner también las cuatro, ¿ya? La clásica, la neoclásica, la finalista y la funcionalista. Son las cuatro escuelas. La escuela clásica, la escuela neoclásica, la escuela finalista y la escuela funcionalista. ¿Cómo funciona esto, profesor? La escuela clásica va a trabajar básicamente sobre la regla de la causalidad y eso significa que toda la teoría del delito va a ser explicada a partir de relaciones causales, lógicamente. Por poner un ejemplo muy sencillo, y ya luego ustedes me dirán si tienen preguntas o no. El caso de San Isidro. Hoy se discute si el chico que manejaba el carro tuvo la intención o no tuvo la intención de atropellar a la víctima. Bueno, para el causalismo, eso sería irrelevante, porque lo único importante a considerar era que él causó el accidente. Bastaba esa regla
Bastaba esa afirmación para decir que él tenía responsabilidad penal. O sea, en el causalismo era suficiente con la causación de un resultado. Quien causara el resultado respondía. Oye, pero él no tuvo en cuenta esto, él no vio, no me interesa. Basta el resultado y con eso, basta la causación del resultado y con eso se acaba el asunto. La neoclásica es una corriente que suma a la causalidad, le suma la valoración. Ey, espera, si bien en el caso San Isidro el sujeto que manejó causó el accidente, pero hay que tomar en cuenta que la víctima corría por por la pista y no por la vereda. Valoración. Si bien él causó, hay que considerar que la víctima no estaba en el paso peatonal, sino en el paso vehicular. Valoración. La siguiente, que es el finalismo, se desentiende de la causalidad. Dice, no, la causalidad es un concepto, son conceptos muy abiertos, ¿no? Porque si vamos a hablar de causalidad, podría decir el finalismo, por ejemplo, causa de todos nuestros males son Adán y Eva, sobre todo Eva, porque si Eva no le daba la manzana envenenada a Adán, pues Adán no nos hubiesen botado al paraíso y en consecuencia, ¿no? Causa de de un delito de sicariato son los padres del sicario, porque si ellos no hubiesen tenido relaciones sexuales, no hubiesen procreado a quien luego se convirtió en sicario. Causas de ese mismo acontecimiento podría ser quien construyó el lecho nupcial en en donde tuvieron las relaciones sexuales que hicieron que ellos tuvieran al que después fue sicario. Entonces, causa de la causa, entonces los finalismos dijeron, ¿sabes qué? La causalidad no es lo importante. Vamos a pensar en el finalismo, dijo, vamos a pensar básicamente en la intención, ¿no? La intención. Delito será aquel que fue intencionalmente realizado. Por eso se llama finalismo, finalidad, ¿correcto? Entonces, cambiaba muchas historias. Pero luego vendrá el funcionalismo que eliminará la intención y dirá la valoración. Voy a poner un ejemplo. Fíjense en el ejemplo. Yo tengo mi casa y le voy a poner cerco eléctrico a las paredes de mi casa. ¿Para qué le pongo cerco eléctrico? No es para que mi casa se vea bonita. Es para que si entran, es para ahuyentar a los ladrones, ¿cierto? Bien. Si un día un ladrón se quiere meter a mi casa y en el cerco eléctrico se electrocuta y muere, según el finalismo, este, yo no lo maté, pues, ¿no? Porque yo no, porque el cerco eléctrico no buscaba matarlo, ¿no? Buscaba prevenir. Entonces, pero ¿qué pasa si yo digo, no, voy a poner cerco eléctricos porque mi intención es que por lo menos tres choros mueran? Y todos los días más le rezo a todos los santos, santito, mándame tres choros que quieran meterse a mi casa y que se electrocuten. Y un día, tres choros quieren ingresar a mi casa, se electrocutan y se mueren. Ahí sí el finalismo diría, el profesor es culpable. ¿Por qué? Porque él tenía la intención, al poner el cerco, de que unos ladrones ingresen a su casa y se mueran. Pero claro, ahí ya entra el funcionalismo y dice, espérate, colocar un cerco por más intención nociva que exista, no tiene por qué significar un delito, porque uno no se tiene que hacer responsable de las decisiones de otros. Si una persona ve que en una casa hay un cerco eléctrico, no ingresa, no ingresa. Pero aquella persona que se atreve a querer ingresar a una casa donde hay un cerco eléctrico, tiene que asumir las consecuencias de su atrevimiento, aunque esas consecuencias sean morir.
Entonces el funcionalismo ya entra a la valoración. ¿Se dan cuenta? Cada una de estas escuelas, que están desarrolladas muy bien en el libro de Percy García Cabero, han querido impregnarle a la teoría del delito un color distinto. La escuela clásica quería que la teoría del delito fuera netamente causalista. La neoclásica quería que sea causalista y valorativa. La finalista quería nada causal, plena intencionalidad, todo intencional. Y la funcionalista dice ni causalidad ni intención, pura valoración. ¿Mm? Entonces, la teoría del delito se ha ido moviendo en esos contextos. La teoría que podríamos sostener al día de hoy es dominante, es la teoría funcionalista, ¿no? La teoría funcionalista, que es la teoría dominante al día de hoy. Representantes de la teoría clásica están los profesores von Liszt y Welling. Vamos a poner más allá. Von Liszt, alemanes, puros alemanes. De la teoría neoclásica está el señor Mesger. De la finalista está el señor Hans Welzel. Y de la funcionalista tenemos a los señores Roxin, ya fallecido, y Jacobs. Jacobs es el único de todos estos famosos que queda vivo. ¿Listo? Bien. Estas son las escuelas que desarrollaron la teoría del delito. Palabras más, palabras menos. ¿Alguna pregunta sobre esta partecita? Doctor, disculpe, respecto a la teoría funcionalista, ¿es la que también se actualiza en el sistema penal del Perú? Ya. La teoría más moderna es la funcionalista, pero la que en el Perú todavía domina, en el Perú, es la finalista, en el Perú. O sea, modernamente hablando, a nivel netamente de doctrina, el funcionalismo es lo último, último, último. Pero en el Perú, si bien hay funcionalismo, todavía gana, domina el finalismo. Los jueces, fundamentalmente los jueces, tienen una perspectiva finalista de las cosas. En algunos casos le agregan funcionalismo, pero en línea son finalistas. Funcionalistas todavía propiamente como tal no existen en nuestro país 100%. ¿Hay autores funcionalistas en el Perú? Sí, pero digamos jurisprudencialmente al 100% no. ¿Qué otra pregunta? Pregunten. ¿Ninguna preguntita? Ah, ¿Seguros? Sí. disculpe, ¿podría explicar la finalista, la escuela finalista, por favor? Es que no la entendí bien. Ya. La finalista es una teoría que en esencia se basa en asuntos de intención del sujeto. Por ejemplo, el caso de San Isidro. Para los causalistas habría responsabilidad penal, porque la causa de la muerte de la chica fue el atropello del sujeto. Para los finalistas no habría responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque no se observa que haya existido intención del sujeto por cometer el delito. Entonces, en el ámbito finalista, lo importante es enarbolar la intención con la que el sujeto comete el hecho. Si ésta no está presente, entonces no hay delito, independientemente de que causalmente se haya producido un acontecimiento, independientemente de la causalidad. Pongamos un ejemplo. eh, a ver, pongamos un ejemplo breve del asunto.
Este, puede ser un poco tonto el ejemplo, pero ahí vamos. ¿Por qué un ginecólogo, cuando examina a una mujer, no comete delito de tocamientos indebidos en partes íntimas? Según el sistema clásico, sí habría delito, porque él la está tocando, causalidad pura. Pero según el finalismo, no, porque si bien el ginecólogo toca las partes íntimas de una mujer, no tiene la intención sexual de realizar ese acto. Entonces, el finalismo desconoce lo que es la causalidad y precisa más la intención del sujeto. Es a lo que le da mayor valor. Por esa razón es que nosotros decimos que el sistema finalista es el sistema en donde lo que se va a valorar básicamente es la finalidad que persigue el sujeto, la intención que tiene el sujeto de cometer el delito, independientemente de la causalidad. Ahora, ¿cuál es el problema? Vayamos a nuevamente otro ejemplo, que el funcionalismo sí supera. Yo hago pasteles dulces, como les puse la semana pasada, bien dulces. Y mi vecino del costado tiene diabetes grave, pero me cae mal. Y un día yo me acerco y le invito un pastelito. Él me lo recibe. Yo quiero que se lo coma y ojalá se retuerza de dolor y ojalá se muera porque me cae tan mal ese vecino, es de lo peor que hay en esta vecindad, bla, 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 bla. Como yo lo esperaba, mi vecino, qué sé yo, le habrá dado hambre, se comió el pastelito. Como estaba tan azucarado, paro cardíaco, chau, murió. Desde el finalismo yo soy culpable, porque yo tuve la intención de que mi vecino se muera por comiendo ese pastelito. Pero desde el funcionalismo eso no va a prosperar, porque el funcionalismo hará la pregunta más sencilla. ¿Quién mata con pastelitos? ¿Comete homicidio quien mata con pastelitos? ¿No? Entonces ahí va un poco el tema de las diferencias en estas clases. Espérenme, les voy a pedir 5 segunditos, un segundo, quiero corregir un tema de la batería de la computadora, por favor.
Ya, ya se cargó. Ya, bacán. Muy bien, dígame, ¿alguna pregunta? Ya. ¿Alguna pregunta? Disculpe, Ninguna. doctor, ¿podría explicar de nuevo la funcionalista? Ya, la funcionalista. Muy bien, muchachos. Este tema, vamos a ver si tengo por acá un archivito. Este tema, evidentemente, es de los más complejos. Y yo les dije que el curso es complejo. Y este tema es de los más complejos que existen. ¿Ya? Así que permítanme encontrar por aquí un modelito. eh, a ver, por acá. A ver, por acá. Eh, ya, ahí está. Ya, a ver, vamos a ver por aquí. Ya lo mandé para acá. Ya. Vamos a ver si funciona. Bien, voy a explicarlo. Escuelas que desarrollan la teoría. Vamos a hablar del sistema clásico, ¿ya? El sistema clásico, la de la causalidad. Tal vez si abrimos un poco. Ya. En el sistema clásico, lo determinante para entender la fórmula de la teoría del delito, esta fórmula que estoy subrayando aquí, es aplicar reglas causales. Nada más, ¿no? Nada más. Eh, Cuando aplicamos la regla causal, automáticamente el delito este, se comete, ¿no? El delito se comete. Por ejemplo, A atropella a B y B muere producto del atropello. Nos preguntamos, ¿por qué murió B? Porque A lo atropelló. ¿Se cumple la regla de la causalidad? Responde penalmente, este, responde penalmente A. Pongamos otro ejemplo. A atropella a B. Eh, A atropella a B. B es llevado a un hospital y mientras B está hospitalizado, se produce un terremoto. Como B estaba hospitalizado y no pudo salir, se murió. ¿Por qué murió B? Porque no pudo escapar del terremoto porque estaba hospitalizado a causa del atropello que sufrió de A. En consecuencia, A es culpable de la muerte de B. En este sistema clásico, lo que interesan son fundamentalmente los nexos de causalidad, la causa de la causa. El peligro de este sistema es que todo está conectado causalmente. Por lo tanto, la crítica que se le hace a este sistema es, si hablamos de causa, entonces habría que regresar hasta Adán y Eva y culpar de todos nuestros males de la humanidad a Eva, porque si ella no le hubiera dado la manzana envenenada a Adán, no nos hubieran expulsado del paraíso y no tendríamos los problemas que tenemos hoy. Entonces, la causalidad es un problema, es un tema muy extenso. Entonces, ese era un problema porque todo era causa. Se intenta superar este planteamiento que era de autores como von List y Belling con la teoría neoclásica, donde ese recorte a la causalidad extrema viene por la valoración. Se va a aceptar todavía la causalidad en el sistema neoclásico de Mesger, pero va a haber un recorte producto de la valoración. Entonces, en el ejemplo que pusimos del sujeto que es atropellado y muere estando hospitalizado por un terremoto. Si bien causalmente está conectado porque él estaba en el hospital, porque le había atropellado A y porque estaba hospitalizado, no pudo correr ante el terremoto,
Pero por criterios de valoración, por ejemplo, adecuación social, nadie considerará que A es responsable por la muerte del sujeto producido en un terremoto, porque es lógico que el tema del terremoto es una situación muy excepcional que puede pasar en cualquier momento y que de eso no hay por qué responder absolutamente todos, ni por todo. En el sistema finalista, guiado por Belzel, Belzel parte de una idea, dice, la teoría del delito tiene que estar diseñada en acción, pensando en que todos los seres humanos tenemos finalidades. Entonces, la acción es una acción final. Cuando alguien realiza una acción, es porque tiene objetivos, tiene planes, tiene metas y hace todo para llegar a su objetivo. Tiene toda la intención. Y entonces para Belzel, la teoría del delito está pintada básicamente de intenciones, ¿no? Está pintada fundamentalmente de intenciones. Desde ese punto de vista, poníamos, poníamos ejemplos este, como el siguiente, un ejemplo un poco extraño, el caso del tío rico. Un sujeto tenía su tío rico, millonario. Entonces, el chico quería heredar, pero ya saben ustedes que si quería heredar, el tío tenía que morir. ¿Qué hace el chico? Este es un caso de doctrina fundamentalmente. Entra a internet y busca países en donde hay más accidentes aéreos. Pa. Le encuentra un país X. Va donde su tío y le dice, tío, ya que te veo tan viejito, cansadito, ¿por qué no te vas de viaje? Yo te he comprado un pasaje. Y el tío se emociona, mi sobrino, lo máximo. ¿Quién iba a dudar de mi sobrino? Gracias, sobrino, voy a descansar unos días. El sobrino le da el pasaje, el tío se sube a un avión y el chico se queda atento a las noticias, ¿no? Al rato sale noticia. Noticia de última hora. El avión que trasladaba pasajeros de este punto al otro sufrió un accidente y todo el avión cayó al mar y hasta ahorita prácticamente todos muertos. El sobrino vio que se cumplió su deseo. Pero ¿habrá cometido homicidio? Desde el sistema clásico probablemente sí, ¿no? Porque ¿qué hacía el tío en el avión? El sobrino lo había enviado. Pero desde el sistema finalista no. ¿Por qué? Perdón, desde el sistema finalista sí tendría responsabilidad. ¿Por qué? Porque él tuvo la intención de que eso le pase a su tío, de que su tío tenga un accidente en el avión y caiga. Y eso es lo que pasó. Entonces, y el sobrino preparó todo, absolutamente todo para que eso pase. Entonces habría que responsabilizar al sobrino de eso. ¿Por qué? Por su intención. ¿Qué se castiga? La intención. La cosa cambia con el funcionalismo porque el funcionalismo no toma en cuenta ni causalidad ni intención, sino simplemente neta valoración. Y palabras más, palabras menos, el funcionalismo pregunta. Enviar a una persona en avión, a viajar en avión, con la esperanza de que sufra un accidente, tal como ocurre, y muera una persona, tal como ocurrió, ¿es un acto de matar a otro desde el punto de vista del derecho penal? La respuesta evidentemente tendría que ser no, ¿no? Nadie mata enviando a alguien a un viaje en avión. Entonces aquí ya, independientemente de la intención del sobrino, aquí ya lo que priorizamos es desde el punto de vista valorativo, ¿no? Si cuando analizamos la situación desde un punto de vista valorativo, consideramos que lo que pasó es o no un tema delictivo, ¿no? Y entonces, como van advirtiendo, cada una de estas corrientes va tratando de resolver los problemas que presenta la otra. Y eso nos va llevando a situaciones en donde podríamos llegar a tener resultados completamente diferentes según la teoría que sigamos.
a lo que nos preguntaba su compañero hace rato, para cerrar la repetición que estoy haciendo, la teoría más moderna, sin duda alguna, es la funcionalista. Pero en el Perú, como en gran parte de Latinoamérica e incluida España, se sigue aplicando el finalismo dominantemente y en ciertos puntos se usa el funcionalismo, ¿no? Es solo en ciertos aspectos. ¿Preguntas? Sí, sí, doctor, una pregunta. No sé si me escucha. Sí, claro que sí. Doctor, en el sistema finalista, bueno, que obviamente tiene en cuenta la intención, se estaría hablando de una intención, obviamente, que ya sale de la idea, o sea, que se exterioriza, ¿no? O es que, por ejemplo, yo solamente con la intención en mi mente, por así decirlo, de matar a alguien, si esta no la pongo en marcha, obviamente esto no es tomada en cuenta, ¿no? Es un buen tema en el sentido siguiente. Nosotros, bueno, no tanto nosotros, pero habría que preguntarse algo, ¿no? ¿En qué momento aparecieron en los códigos penales delitos como apología al terrorismo o simplemente el delito de apología, que es este hecho simplemente de enarbolar algo o alguien, ¿no? Que da mal? O sea, por ejemplo, decir hoy, empezar a hablar y señalar así, yo estoy de acuerdo con las ideas de Hitler, porque Hitler era lo máximo por aquí y por allá. Entonces, estos delitos que son muy particulares, los delitos de apología, son delitos que probablemente nacieron durante la influencia del finalismo en los legisladores de los códigos penales. Porque claro, solo se puede explicar en un sistema como ese que la sola intención de resaltar algún personaje, etcétera, ya sea considerado un delito. Y entonces a la pregunta que me hace, los delitos de apología, como la apología al terrorismo, serían algunos delitos que explicarían por qué son tipificados en virtud de la influencia del finalismo, ¿no? Cuando un ordenamiento jurídico, digamos, penal estándar, no calificaría la apología al terrorismo por las razones mismas que has expuesto, ¿no? Simplemente se tratan de actos que quedan dentro del propio ámbito del sujeto, pero que no tienen ningún efecto material. Habría que sostener entonces que sí es cierto que el finalismo ha generado este tipo de delitos que son la apología y que, bueno, son altamente criticables, ¿no? Hay muchos estudios en relación con el tema de la apología, del delito de apología, y creo que la mayoría de ellos bastante críticos en relación con la existencia de este delito, ¿no? Claro. Gracias. ¿Otra pregunta? ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Seguros? ¿Ninguna? A ver, si no quieren preguntar por el chat, por audio, porque de repente un poquito ¿no? Dicen, no, qué roche, ¿cómo voy a preguntar por aquí? Pueden utilizar el chat y, y, y yo les respondo. ¿Qué dicen? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Veo que no hay preguntas. Ah, ya. ¿Camila? ¿Camila? ¿O no? Hola, doctor. Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Hola. Muy bien. En la teoría funcionalista, entonces se valora si realmente hubo o no hubo intención, ¿verdad? O sea, Más si hubo o no hubo intención, lo que se valora es si esa intención hace delito. O sea, si la intención pero es la delito. funcionalista no sería como una extensión de la finalista, debido a que ambas ven la intención. No, la funcionalista no ve ni causalidad ni intención. O sea, la finalista es lo que hace ver intención propiamente dicho. La funcionalista tampoco ve causa e intención.
La funcionalista centra su atención única y exclusivamente en valoración. ¿Mm? Tal vez Ah, ok. podríamos completar esto del siguiente modo de repente, ¿no? O sea, por ejemplo, la finalista frente a la causalidad y la valoración las niega. O sea, la finalista las niega. Estas dos las niega. No les presta atención. Y en Ya. el caso de la funcionalista, va a negar a las otras tres. Causalidad e intención. Aquí ustedes me dirán, profe, pero dos veces valoración, claro. Lo que pasa es que las valoraciones a las que se hace referencia son distintas. Ahorita me explico. Em, la funcionalista rechazaría estas. Eh, ay, perdón, rechazaría estas. Ay, caracho. Rechazaría estas. Claro, más o menos es un esquema así, ¿no? O sea, la clásica plantea causalidad pura, por donde se vea. La neoclásica acepta la causalidad, pero le agrega criterios valorativos. La finalista niega la causalidad, niega lo valorativo, centra su atención en la intención. Y la funcionalista niega la causalidad y la valoración, niega la intención y se queda solamente con lo valorativo. Podría generar confusión aquí el tema de la valoración. A ver, pongamos una cuestión. Esta neoclásica hablaba referencia a cuestiones de valoración social. ¿Qué piensa la sociedad al respecto? En cambio, la valoración del funcionalismo es más una valoración normativa. ¿Qué dice la norma al respecto? Mientras que la neoclásica hacía valoraciones, pero tomando en cuenta la opinión social, la funcionalista hace valoraciones, pero tomando en cuenta lo que dice el Código Penal. Entonces, ahí está un poco la diferencia entre la valoración social del neoclásico y la valoración normativa del funcionalismo, ¿no? Por eso es que hay que diferenciar claramente estas situaciones, ¿no? Pero cada una de estas escuelas ha ido negando a la anterior, ¿no? Es un proceso de negación. Negamos algo del anterior para generar algo nuevo para nosotros, el siguiente modelo niega otra cosa y así. Veremos qué sucede a futuro, ¿no? En estas materias. ¿Alguna otra consulta? Y doctor, una pregunta entonces, ¿el funcionalismo sería una valoración jurídica del hecho? Bien dicho. Ok, Mientras que el gracias. neoclásico implicaría una valoración social del hecho punible, el funcionalismo implica una valoración jurídico del hecho, ¿no? Tal cual. Es la norma la que se toma en cuenta para valorar. Mientras que en el neoclásico era la opinión de la sociedad la que se tomaba en cuenta, en el funcionalismo es lo jurídico, la valoración de lo jurídico para resolver el caso. Tal cual. Muy bien. Muy bien, perfecto. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí. Vuelvo a insistir que estamos nosotros resumiendo en 20 minutos lo que son más de 100 años de trabajo. O sea, no es, por más que parece sencillo, tampoco es que sea así de sencillo, ¿no? Estamos haciendo un esfuerzo, pero extremo para reducir esto. Eso es algo que ya, por ejemplo, si a los que les interesa realmente el tema, eh, pueden desarrollarlo, tenemos el centro de estudios de la facultad, ¿no? El centro de estudios, ahí se reúnen creo que los sábados, no sé si hay alguien aquí del centro de estudios que dirige Juan, los sábados creo que se reúnen y conversan ya a profundidad sobre estos temas, ¿no? Acá nosotros hacemos cuestiones muy puntuales, pero tienen la posibilidad de nuestro centro de estudios de Derecho Penal de poder profundizar más estos asuntos, estudiar ya cada uno de los autores, etc. Bien. Eh, si no hay preguntas sobre esa parte, vamos a avanzar entonces a estos asuntos que ya son importantes también. Em, Vamos a ir directamente a lo típico, ¿ya? Porque la acción ustedes la van a leer con las dos lecturas que les he dejado de Mirpush, las tienen que leer porque ahí habla de la acción. Puridad, para no hacerla muy larga,
Cuando hablamos de acción, básicamente, ya saben, uno, tiene que ser una acción humana. La persona jurídica es un reto, es una cuestión para uno. Dos, la acción tiene que ser evidentemente voluntaria. Si la acción no es voluntaria, entonces, tal es el ejemplo de lo que se llama fuerza física irresistible, por ejemplo. Para que se ubiquen, miren su artículo 20. El artículo 20 dice, está exento de responsabilidad penal. Y miren el inciso 6. ¿De qué habla el inciso 6? Artículo 20, está exento de responsabilidad penal. Inciso 6. ¿Qué dice el inciso 6? El que obra por una fuerza física irresistible proveniente de un tercero de la naturaleza. Correcto. Muy bien. Ahí estamos hablando básicamente de una acción que no es voluntaria, ¿no? Para poner el ejemplo más común de doctrina. El profesor está mirando, yo quiero pedirle la mano a mi novia y no sé, me voy a una joyería de estas que hay por el centro de Lima, por Palacio de Gobierno, por ahí, antes era creo la casa de la quinceañera, no sé qué, ya donde venden vestidos así, ¿ya? Me voy a ver un anillo para mi novia, va. Mientras estoy viendo en una vitrina, un grupo de muchachos pasa corriendo por ahí y me empujan y yo me caigo y al caerme rompo la vitrina y daño las joyas que están dentro de la vitrina. Claro, el dueño me va a echar la culpa, pero yo diré, espérate, espérate, dueño, vamos a ver si cometí delito, del delito de daños que tú me estás atribuyendo. Mi primera análisis es que yo haya actuado, porque para que haya delito debe ser primero una acción. Este, ¿Yo he actuado? No he actuado. Mi caída sobre tu vitral donde están tus joyas, ¿fue voluntaria? No fue voluntaria. No ha sido una acción voluntaria. Esos muchachos que pasaron y saben dónde están, fueron los que me empujaron. Hubo una fuerza física irresistible. Hubo una fuerza física irresistible, ¿no? En consecuencia, no hay delito alguno porque no hay acción en la medida que me empujaron. Estamos hablando de una imputación contra mí. Otra es la historia. Si hacemos la imputación, otra es la historia. Si hacemos la imputación contra los terceros, ¿no? Que me empujaron. Pero como yo fui, no pasa nada. No sé. em, Hubo una vez que una señora, hubo un huaico, deslizamiento, y a la señora el huaico la arrasó, la arrasó. La señora había logrado subirse a una tabla y el huaico... Claro, cuando la señora era arrastrada por el huaico, pasó por casas ajenas, por terrenos ajenos. En el hipotético que se hubiese denunciado a la señora por delito de allanamiento indebido de morada, meterte a terreno o casa ajena, la señora lo que hubiera dicho en el caso concreto es, oiga, examinemos para ver si yo cometí ese delito. Acción. ¿He cometido una acción? ¿Mi acción es voluntaria? ¿Yo he querido meterme a esas casas? ¿O es que, eh, o es que este, ha sido producto de una fuerza física irresistible? ¿Mm? Entonces, ahí es donde vamos a evaluar esto, ¿no? Entonces, evidentemente, un juez, un fiscal dirá, tiene usted razón, su acción no es voluntaria, usted ha sido objeto de una fuerza física irresistible, por lo tanto, no responde penalmente. Entonces,
la acción básicamente requiere esos dos componentes, ¿no? Que sea humana, repito, profe, es exagerado así porque ahora hay de personas jurídicas, que sea humana, y dos, que sea voluntaria. Si se cumplen esas dos condiciones, la acción es tal. ¿Me entienden? Eso es lo que queda ahí, en ese punto. ¿Listo? Ahora, ¿qué más les iba a comentar? ¿Alguna pregunta sobre este punto? Sí, doctor, una consulta. Cuando usted señala que dice voluntaria, este, la voluntad a veces es un factor, no sé si determinante, porque el conocimiento también influye. Tengo entendido que ya creo que la Corte Suprema ha establecido que la voluntad se elimina y solamente quedaría el conocimiento. O sea, el conocimiento, obviamente, hablando estrictamente del hecho delictivo, ¿no? Alguien que tiene conocimiento, no necesariamente la voluntad de cometer el hecho, puede ser, se le puede imputar el delito, ¿no? Se Ujú. necesita siempre esos dos factores, conocimiento y voluntad. Justamente lo que usted comentaba por la voluntad, ¿todavía se sigue manteniendo la voluntad hasta ahora para que sea de los Ujú. requisitos? Ya. La pregunta está un poco, digamos, hay varias cuestiones aquí que merecen ser profundizadas, pero digamos, el desarrollo de un curso como este no es el escenario ideal. ¿Dónde es que tiene lugar lo que tú hablas, lo que tú comentas? Eso tiene lugar no en este escenario, eso tiene lugar más adelante. Voy a poner esto para que me dé espacio. Ya no me da espacio de nada. Ah, lo que pasa es que están queriendo entrar al aula y me han bloqueado esto. Ya. Lo que tú mencionas, ¿dónde va? Esto de conocimiento y voluntad. Ya. Cuando vayamos a ver la tipicidad, aquí vamos a ver la objetiva y la subjetiva. Dentro de la subjetiva vamos a ver el dolo. Y aquí conoceremos que el dolo es conocido como conocimiento más voluntad. ¿Ya? Eh, esta voluntad, a lo que tú me estás preguntando tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto. Pero yo estoy hablando de otro aspecto de la voluntad, más ligado a la acción. Lo que tú me has hablado es un aspecto de la voluntad ligado al dolo. Tú me estás preguntando por un aspecto de la voluntad. Hoy en día, mayoritariamente se dice que el dolo es conocimiento y voluntad, minoritariamente solo es conocimiento, no voluntad. Pero eso dentro de este esquema de aquí. Yo todavía no he llegado ahí, yo recién estoy aquí. Entonces yo estoy hablando de otra faceta de la voluntad dentro de la teoría del delito, relacionada a la acción, no al dolo. Sin embargo, abro paréntesis, hay ciertas discrepancias en que la voluntad tenga tantas posibilidades de ser analizada en la acción, en el dolo, por aquí, por allá. Eso se critica. Pero, digamos, como una cuestión estandarizada, eh, yo estoy hablando de la acción humana y voluntaria en este esquema, ¿no? No de lo del dolo. Por De lo acuerdo. tanto, ya, bien. Acá tengo un mensaje que dice algo. Y si uno actúa por miedo, también viene a ser voluntaria. Qué buena pregunta. Pero curiosamente pasa lo mismo que nos ha dicho ahorita tu compañero. Hay una figura en el Código Penal que se llama miedo insuperable. Cuando alguien actúa con miedo, no actúa con voluntad. Entonces yo diría, eso se resuelve aquí. Sin embargo, a decir de la doctrina y la jurisprudencia dominante, el miedo insuperable se analiza en la culpabilidad. Y claro, y si ustedes se hacen la pregunta y con todo sentido, profe, pero ¿por qué recién en la culpabilidad si es algo que tiene que ver con la voluntad, con la acción, perdón?
Si la acción es por miedo insuperable, entonces no hay acción. Claro, yo también digo, debería ser así, pero mayoritariamente se considera que el miedo insuperable, que es la categoría que está en el artículo 20, en el inciso 7, el miedo insuperable, se analiza todavía en la culpabilidad. O sea, habría que esperar hasta llegar a la culpabilidad para ahí recién ver el miedo como causal que exime la actuación voluntaria. Pero con justa razón ustedes podrían decir, pero eso podría verse en la acción nada más y ahí descartar. Si hay un delito cometido con miedo insuperable, ahí no hay ni acción. Sí, pues, así tendría que ser. Pero esa es posición minoritaria, ¿no? No es mayoritaria. ¿Otra pregunta? Están Doctor, buenas las preguntas, ¿no? este, doctor, disculpe, con respecto al artículo 20, según tenía entendido, los incisos del artículo 20 explicaban las causas de antijuricidad y usted mencionó que el bien insuperable era el inciso 7, entonces, ¿también se relacionan a causas de culpabilidad, inculpabilidad? Esa es otra de las cuestiones también. Ciertamente, lo que nos han dicho usualmente es que la antijuricidad es el lugar donde básicamente están la mayoría de causas del artículo 20, causas de justificación. Eso es lo que yo también les he dicho. ¿Qué vamos a ver en antijuricidad? Las causas de justificación, ¿ya? Pero, causas de J. Pero, dos apuntes. Primer apunte. Si yo leo el artículo 20 no dice expresamente, este inciso es tipicidad, este es antijuricidad, este es culpabilidad. No lo dice. Por lo tanto, es una cuestión de opinión doctrinal dominante que se sostenga que en el artículo 20 están las causas de justificación. Recuerdo que alguna vez en una audiencia, un juez me habló sobre este punto, ¿no? Dijo, abogado, lo que usted está diciendo, entonces es, porque usted está defendiendo, yo creo que hablaba de la causa de justificación, cumplimiento de profesión. Lo que usted está diciendo es que el hecho de su cliente es típico, pero no es antijurídico por causa de justificación, ¿no? Y yo le dije, señor juez, el artículo 20 en ninguna parte dice que estemos ante causas de justificación o de culpabilidad. Eso es una clasificación discutible de la doctrina, porque tranquilamente muchas de las causas que están en el artículo 20 podrían ser de tipicidad y ni siquiera de justificación, ¿no? Entonces, sí, lo que hay que entender es que este ámbito de la teoría del delito y sobre todo de aquello que forma parte de cada una de estas categorías es un tema muy polémico, en donde hay doctrina dominante y doctrina minoritaria. Por lo general, es una perspectiva mía que no necesariamente tienen que compartir. La doctrina dominante tiene muchas equivocaciones, ¿no? Y creo que la doctrina minoritaria puede generar cambios que ayuden de algún otro modo a resolver este asunto. Entonces, pero cuando ustedes tengan que responder algo, para no dejarlos tampoco en el umbral de un lado u otro, siempre consideren que hay posiciones dominantes y minoritarias, ¿no? Es lo que últimamente, por ejemplo, pasa en las sentencias del Tribunal Constitucional. Cuando el TC resuelve cuestiones, hay votos por mayoría y votos dirimentes o por unanimidad, lo cual da a entender de que, en efecto, en el contexto del derecho penal y la teoría del derecho penal, no hay cuestiones que sean uniformes, ¿no? Todo está en discusión. Así que vamos a considerar eso por ahí. Nosotros, y eso que quede claro a lo largo del curso, vamos a trabajar el tema de la doctrina dominante, ¿no? Porque finalmente con eso es lo que se trabaja. No obstante, daremos algunas cuestiones por ahí de la doctrina minoritaria. Eso es lo que he hecho en cuanto a los libros. El libro de Santiago Mir Puig es doctrina dominante. El libro que lo acompaña, que es de un autor nacional, Percy García, es doctrina minoritaria, por ejemplo. Entonces, para que ustedes un poco cotejen entre qué sí, qué no, ¿no? Qué sí, qué no. Bien, entonces, de la acción, yo solo quiero
que la acción sea humana y voluntaria, ¿no? Yo solo quiero que la acción sea humana y sea voluntaria. Nada más. Es lo único que me interesa de la acción. Lo que más me interesa, y ya entrando a terrenos de la tipicidad, es precisamente cuando estoy ante una acción típica. Y respecto a ese punto de la acción típica, tenemos puntualmente eh, dos conceptos iniciales que trabajar. Tipo penal como concepto número 1 y tipicidad como concepto número 2. Tipo penal y tipicidad. Concepto 1, concepto 2. Bien. Vamos a definir el tipo penal. El tipo penal es la descripción del comportamiento que hace delito. Por ejemplo, el que mata a otro. Ese es un tipo penal. El tipo penal es entendido como la descripción del comportamiento que hace delito. El que mata a otro es el tipo penal. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene que hacer el delincuente para cometer homicidio, matar a otro. Esa es la descripción que tiene que cumplir el sujeto. No se olviden que estamos en terrenos de principio de legalidad cuando hablamos de la acción típica. La tipicidad, ya por el contrario, hace referencia a la subsunción del hecho al tipo, ¿no? La subsunción. Por ejemplo, el artículo 106 dice el que mata a otro. El hecho es que A mató a B. La tipicidad indicará entonces que el hecho de A ingresa al 106. Se subsume. Es lo que vimos la semana pasada cuando les puse el ejemplo de la omisión a la asistencia familiar, ¿se acuerdan? A y B se ponen de acuerdo para que A le pase los alimentos a B. Se ponen de acuerdo verbalmente. De pronto A deja de pasarle los alimentos a B. ¿Cometerá 149 primer párrafo? Todos dijimos no, porque el delito de OAF solo se comete cuando se incumple una resolución judicial. Y aquí no había resolución judicial, lo que había era un acuerdo de palabra nada más. Entonces, no hay tipicidad, no hay subsunción, el hecho no encaja en el tipo penal. Estos dos conceptos son muy importantes y ustedes tienen que saberlos manejar adecuadamente, ¿ya? Para efectos de poder captar la idea de ambos. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay ninguna, Doctor, adelante. o sea, la tipicidad es únicamente el hecho, el La, traspaso del hecho al tipo. la tipicidad es la subsunción. Más que traspaso, el concepto creo que más exacto es subsunción. Subsumir es encajar el hecho en el tipo. Es como yo siempre pongo el ejemplo, nos vamos a ir el fin de semana a comprar un par de zapatillas, solo un par de zapatillas porque es para lo único que alcanza. Vamos a ir, no sé, a Polvos Azules, por ejemplo, y nos vamos a probar varias zapatillas, porque seguramente una de ellas se adecuará a nuestra talla, a nuestra preferencia y a nuestro bolsillo, ¿no? Entonces, solo una hará subsunción con lo que tenemos. A eso se refiere la subsunción, es ese procedimiento en que el hecho encaja en el tipo. Es un proceso de encuadre. Otros hablan ahí o hacen referencia a, no dicen, el hecho no calza en el tipo, como el zapato, pues, ¿no? Cuando tú te pruebas un zapato, pides tu talla, pero a veces las tallas, las hormas de los zapatos son tan extrañas, tan diferentes que dices, no me calza, me calza, no me calza. Entonces,
Algunos utilizan el término calzar, ¿no? A mí no me gusta particularmente, me suena muy, un tema de gustos, me suena muy fuerte. Yo prefiero subsunción, ¿no? Subsumir el hecho en el tipo penal. ¿Alguna pregunta para seguir avanzando? Bien, ya que estamos ahí, les voy a poner un caso para que ustedes me digan dónde subsumen. Es un caso de la vida misma. Les voy a dar 5 minutos para que analicen ya y luego resolvemos. Les cuento primero el caso. Puse mi fuente por si acaso, ¿ah? Si bien es un poco informal, pero es mi fuente, el Trome. ¿Ya? El Trome. Bien, aquí está la noticia. Tragedia en Ucayali. Suboficial muere tras beber yogur con veneno que era evidencia de un caso. Fíjense ustedes. No sé si han visto este casito, es de hace poquito. Dice, lo que parecía una simple bebida terminó siendo un líquido mortal. Bueno, ahí decir líquido, ¿no? El suboficial José William, de 22 años, murió tras beber un yogur que estaba guardado como evidencia de un caso de envenenamiento en la comisaría de Aguaitía, en Ucayali. Cerca de la medianoche, el joven agente ingresó al área de investigación de delitos de la dependencia policial y allí encontró una botella de yogur que estaba dentro de ese espacio y decidió consumirla sin imaginar el peligro que contenía. Minutos después de beber el producto lácteo, comenzó a sentir un fuerte malestar. Dolores estomacales intensos y síntomas de intoxicación alarmaron a sus compañeros de turno. Los policías reaccionaron de inmediato. Ante el estado del suboficial, lo trasladaron con urgencia a un centro médico cercano para que recibiera atención especializada. En el hospital, el personal médico intentó estabilizar al joven agente. Sin embargo, pese a los esfuerzos por salvarlo, la potencia del veneno terminó siendo letal. Con el paso de las horas se conoció un dato que estremeció a sus colegas. El yogurt que había consumido contenía una sustancia tóxica. Ese producto formaba parte de las evidencias incautadas en una investigación policial vinculada a un presunto caso de suicidio ocurrido días antes en la ciudad de Aguaitía. El alimento había sido guardado dentro del área de investigaciones de la comisaría. Según reportes difundidos por medios locales, el producto carecía de etiqueta de advertencia y de medidas de seguridad básicas para su correcta custodia. Último diapositiva. Tras el fallecimiento del agente, el cuerpo fue trasladado a la morgue de Pucallpa, donde se le practicó la necropsia correspondiente para determinar con precisión la causa de la muerte. Los exámenes buscan identificar la composición química exacta de la sustancia tóxica presente en el yogur que consumió el oficial. Tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional iniciaron las diligencias para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y establecer en qué momento fallaron los protocolos de custodia de las evidencias. La familia del joven policía ha solicitado una investigación exhaustiva para conocer qué ocurrió realmente dentro de la comisaría y determinar si existieron negligencias. Mientras tanto, en la comisaría de Aguaitía, sus compañeros realizaron un homenaje póstumo al suboficial CAI. Un penoso caso lamentablemente ocurrido en nuestro país y que involucra pues esta lamentable tragedia donde murió este suboficial tras beber yogur con veneno que era evidencia de un caso. Bien, entre tiempo de pausa y un poco de diálogo, tomémonos unos 5 minutos para ver si es dónde subsumimos este hecho que les he contado. ¿Ya? 5 minutos y comenzamos con
las preguntas a los que están en clase. 5 minutos.
Bien, volvemos. Ya, a ver, vamos. ¿Qué encontraron aquí? ¿Qué delito hay? Cuéntenme, ¿quién quiere intervenir? Acá ya está. A ver, ¿qué delito hay? En este casito ocurrido en Ucayali, su oficial muere. Esto es el proceso, es el proceso de subsunción, ¿no? A ver, ustedes, ahí está, Orlando, ¿qué ves en este caso, Orlando? Bueno, en principio, pues, con la sola noticia habrían dos delitos, ¿no? Me parece que el más fuerte que es homicidio culposo, dada la negligencia de los interventores en este hecho, y también el de omisión de actos funcionales, ¿no? Obviamente una persona que trabaja con estas evidencias, con estas pruebas, que deben estar lacradas en cadena de custodia, si omite el lacrado de esto, bueno, o rotular, obviamente su conducta sería típica para lo que es omisión de actos, omisión y o retardo de actos funcionales, creo que se llama el tipo, ¿no? Muy bien, perfecto. Ahí tenemos entonces un par de delitos, ¿cierto? ¿En tu opinión? Sí, bueno, por esta noticia, entiendo yo que luego ya en la investigación se ve si es que ha habido otra cosa más que haya podido pasar, ¿no? No sé, si ha habido intención, ya no sería culposo, sino doloso, si es que ha habido una intención, de repente la persona que dejó esto tenía el ánimo quizás sí bueno, no sé si de matar, pero bueno, sí tenía una intención negativa con la persona o con alguien, pero eso ya se vería en el decurso de la investigación, ¿no? Ujú. Bien, perfecto. Camila y luego Nayeli. Sí, concuerdo con mi compañero sobre el artículo 111 del Código Penal que habla sobre el homicidio culposo. El propio artículo menciona que puede ser resultado de inobservancia de reglas de profesión. En este caso sería la falta de, por decirlo así, de etiqueta de este producto sobre que era pues evidencia de un caso. También estaba pensando en que tal vez se podría pensar que la víctima debía haber tenido más cuidado al consumir o tomar algo de una sala de investigación. Sin embargo, creo que también la víctima no se hubiera podido esperar que un producto alimentario común y corriente haya sido parte de una evidencia. Tal vez pensó también que era de otro trabajador. Entonces, principalmente por eso recurriría exclusivamente al homicidio culposo por falta a un correcto protocolo, en este caso de etiqueta de evidencia. Muy bien, perfecto. Excelente. Nayeli, ¿qué opinas tú? Profesor, buenas tardes. No sería el tema del delito del peculado, ya que el policía tomó una evidencia que estaba bajo su custodia. O sea, y las cosas de evidencia en la comisaría bien están en otro lugar, no es que estén como que para que se puedan confundir fácilmente. Y estaba de turno, o sea, como que sería algo que tomó, o sea, sería como que tomó la evidencia que estaba bajo su custodia. Ah, correcto, no había visto esa perspectiva. Muy buena también, muy interesante, claro. ¿No? Porque no se trata, muy bien los apuntes, ¿no? En general, su compañera inicial, en el segundo caso, el hecho de soltarnos el tema de la posibilidad de ver acá una imputación a la víctima, ¿no? Y en el último caso, en Nayeli, recordarnos este asunto de que, claro, oye, que podría abonar incluso al tema de imputación a la víctima, ¿no? O sea, no puedes llegar a una comisaría y tomar algo como si fuera tuyo y ya, simplemente, por más que sea un yogur, ¿no? Ha habido casos en el Perú que se ha condenado, si bien la Corte Suprema luego resolvió, pero se condenó a una persona que utilizó unas 5 hojas de una universidad para imprimir su trabajo de maestría, que lo condenaron, ¿no? José Adrián. Doctor, buenas tardes. Coincido Hola. con mi compañera Nayeli también, bajo el hecho de que también estaba en un lugar donde se supone que se guardan muestras, pruebas, este, de delitos. Y me parece que incluso correspondería no a un delito más bien, sino a una falta lo que sucedió en Ucayali. Ujú, correcto. Muy bien. Estas aproximaciones que vamos dando, ya,
más o menos a este tipo de casos, porque este es el pan de cada día. Entonces, vamos nosotros a irlas perfeccionando para luego poder hacer una buena selección a partir de conocer un poco, regreso entonces a mi Word, eh, dentro de este contexto, la estructura de los tipos penales, ¿ya? La estructura de los tipos penales, que va a ser el siguiente tema que vamos a nosotros trabajando. Bien, eh, dos apuntes, bueno, puede ser un apunte y una cuestión a trabajar. Primero, vamos a hablar del tipo penal, pero concretamente nos vamos a referir a sus elementos, ¿ya? Eso no quita que como tema previo a este, cosa que ya desarrollaremos seguramente en la siguiente sesión, vamos a prestar nuestra atención también al bien jurídico penalmente protegido. Este como paso previo. ¿Por qué? ¿Por qué lo pongo en este sentido? Y si quieren lo vamos a poner como 1 y 2. ¿Por qué lo pongo en este sentido? Porque a veces se sostiene en la gran mayoría de textos que el bien jurídico es un elemento del tipo penal, ¿ya? Yo considero que no. Yo considero que el bien jurídico penalmente protegido es un asunto previo al del tipo penal. Por eso es que lo vamos a manejar en ese sentido, ¿ya? Hoy no vamos a hablar de bien jurídico por cuestiones de tiempo. Quiero esbozar un poco el tema del tipo penal, pero sí lo que quiero que tengan en cuenta es que el bien jurídico se ubica en un peldaño anterior al del tipo penal. Es una cuestión que hay que resolver antes. No es un elemento del tipo penal. Ahora bien, cuando hablamos del tipo penal y sus elementos, ¿a qué me estoy refiriendo? Pongámoslo así. Traigamos el tipo penal del 106, el que mata a otro. ¿Cuáles son los elementos de este tipo penal? Vamos a tener que diferenciar o distinguir entre elementos objetivos del tipo penal y elementos subjetivos del tipo penal. Dentro de los objetivos vamos a encontrar a quienes, digamos, realizan la dinámica del tipo penal, el sujeto activo y el sujeto pasivo. En nuestro tipo penal de ejemplo, el que mata a otro, el sujeto activo es el que mata y el sujeto pasivo es el otro. Sujeto activo, sujeto pasivo. El que mata y el otro. El sujeto activo es el agresor, el sujeto pasivo es la víctima. Junto a ellos vamos a encontrar la otra figura de corte elemental también que se llama verbo rector. Ese es el nombre que se le da, verbo rector. Esto es, aquello que el sujeto activo le hace al sujeto pasivo. En este caso, matar, lo mata. Aquello que el sujeto activo le hace al sujeto pasivo, eso es verbo rector. En este caso, matar, el que mata. ¿Estamos? Entonces, dentro de los elementos objetivos está el sujeto activo, el sujeto pasivo y el verbo rector. Yo le agrego otros elementos que denomino circunstancias. ¿Ya? ¿Recuerdan ustedes nuevamente el delito de omisión a la asistencia familiar de la semana pasada? Claro. Dijimos que es un delito en donde no solamente se castiga no pasar los alimentos, sino lo que se castiga es no pasar los alimentos que están ordenados en una resolución judicial. Para mí esa es una circunstancia, no es sujeto activo, no es sujeto pasivo, no es verbo rector, es una circunstancia, porque lo que está haciendo es limitar el alcance del tipo penal a aquellos casos donde hay resolución judicial. ¿Se acuerdan que en su momento hablamos de los animales? Porque les pregunté si se denuncia a un torero, comete el delito del 206-A, y vimos que no,
porque el 206A solo custodia animales silvestres y domésticos, y el toro de Lidia no entra en ninguno ni en otro. Bueno, esa es una circunstancia. Se castiga todo maltrato animal, pero no de cualquier animal, domésticos y silvestres. Entonces, las circunstancias son componentes que, a mi modo de ver, también son elementos objetivos porque aparecen en los tipos penales para configurarlos. El 106 que estamos utilizando como ejemplo, sí sería un caso, por ejemplo, que no tiene circunstancias, porque basta con el mero matar a otro, ¿eh? Acá no hay circunstancias, no nos dice cómo lo matamos, cuándo lo matamos, por qué lo matamos, etcétera, ¿no? No dice nada de eso, simplemente dice el que mata a otro. Entonces es un tipo penal que solo tiene sujeto activo, sujeto pasivo y verbo rector. En cambio, hay otros delitos, por ejemplo, el infanticidio, ¿no? La mujer que mata a su hijo durante el parto, eso será una circunstancia, o bajo la influencia del estado puerperal, o el homicidio por emoción violenta, ¿no? El que mata a otro bajo el imperio de una emoción violenta es una circunstancia. Bien, dentro de los elementos subjetivos vamos a encontrar dos que son muy conocidos, el dolo y la culpa. Los elementos subjetivos, el dolo y la culpa. Entiendo que ya ustedes, y si no es así, podríamos trasladar esa respuesta ahora. Entiendo que ya ustedes saben reconocer un delito culposo en el Código Penal. Si yo les pregunto, ¿cuándo tenemos un delito culposo en el Código Penal? Ustedes me tendrían que responder del siguiente modo. Profesor, según el artículo 12 del Código Penal, miren el artículo 12 en este momento. A ver, vamos a ver que dé lectura del 12, no sé, alguien que dé lectura del 12, para que, para que no me sienta solo hablándole a la computadora. El artículo 12, a ver. Gracie, gracias. Sí. Según el artículo 12, el delito doloso y delito culposo. Las penas establecidas por la ley se aplican siempre al agente de infracción dolosa. El agente de infracción culposa es punible en los casos expresamente establecidos por la ley. Perfecto. Muchísimas gracias, Gracie. De acuerdo a la regla que ha leído Daisy, porque no se olviden que ese artículo 12 está en el libro primero, parte general del Código Penal, que contiene las reglas de aplicación a los delitos, dice el artículo 12, las penas del código están previstas siempre para el agente de infracción dolosa. Eso significa que nuestro código penal está pensado básicamente en delitos dolosos. O sea, si el legislador ha puesto delitos en el código penal, todos esos delitos están pensados en delitos dolosos. Por lo tanto, no es necesario que el delito diga que se comete con dolo, porque existe la presunción de que los delitos del código son dolosos. El artículo 12 señala que en el caso de los delitos culposos, estos serán o existirán, perdón, cuando el legislador lo haya previsto textualmente. Es decir, cuando el legislador diga el que por culpa. En sencillo, si tú agarras un tipo penal y en ninguna parte dice el que por culpa, el delito es doloso. Pero si tú agarras un tipo penal y dice el que por culpa, el delito es culposo. Sistema de números clausos. Solo cuando la norma haga referencia a que el delito se comete con culpa, el delito es culposo. Si la norma no dice bajo ningún contexto el que por culpa, el delito es doloso.
Si vemos el artículo que estamos analizando, el artículo 106, ¿qué dice? El que mata a otro. En ninguna parte dice por culpa. En consecuencia, el delito es doloso. ¿Mm? En consecuencia, el delito es doloso. Muy bien. Entonces, esa regla del artículo 12 la vamos a ensayar más la próxima semana en presencial, ¿ya? Porque en presencial los veo. Aquí simplemente creo que están aquí. Dentro de los elementos subjetivos, sin embargo, nos falta uno que normalmente, vamos a poner este más abajo, acompaña al dolo. O sea, cuando hay dolo, probablemente, probablemente cuando hay dolo, también tengamos lo que vamos a llamar ETI. ¿Qué es ETI, profe? Elementos de tendencia interna. Elementos de tendencia interna. Ya no ahí. Ahí. El ETI. Es probable que cuando tengamos un delito doloso, es probable que también traiga ETI, elemento de tendencia interna. ¿A qué hacemos referencia con los ETI? A los ánimos, a las intenciones, a los móviles, a los motivos, a las finalidades. No es dolo, no es dolo. Esto es otra cosa. Son motivos para cometer el delito doloso. Por ejemplo, el homicidio por lucro. En el homicidio por lucro, el sujeto debe tener el dolo de matar a una persona, pero adicionalmente debe tener el móvil de lucro, el ETI, ese deseo por querer matar a otro. El robo, el hurto, no basta con que el sujeto actúe dolosamente quitándole sus pertenencias a otra persona. Es necesario que tenga un ánimo de lucro, un ánimo de provecho, un ETI, un elemento de tendencia interna que no es dolo, es diferente al dolo. En los delitos sexuales, no basta con que el sujeto quiera tener contacto sexual con la víctima de manera ilegal, lo cual es dolo. Se requiere que el sujeto además tenga la intención de generarse satisfacción con ese acto sexual, lo cual es un ETI, es un elemento de tendencia interna, ¿no? En los delitos de corrupción, no basta con que el policía le pida una coima a un ciudadano, a un taxista, por ejemplo. Se requiere que además ese pedido de coima sea con la finalidad de obtener un provecho, lo que es un ETI. En el caso que estamos examinando, el 106, verán ustedes que simplemente es un delito doloso, no trae ETI, porque la norma no nos dice si hay algún motivo por el cual alguien mata a otro. Simplemente dice el que mata a otro. Entonces, vamos a ver que este delito solamente presenta sujeto activo, sujeto pasivo y verbo rector. No presenta circunstancias. Y a nivel subjetivo, solamente presenta dolo, ¿no? Solamente presenta dolo. Ya la próxima clase, en la próxima sesión, yo les iré poniendo varios ejemplos para ir ya examinando cada uno de estos elementos y posteriormente,
ya pasaremos a estudiar quién es el sujeto activo, cuándo se puede ser sujeto activo, quién es sujeto pasivo, cómo determino el verbo rector, cómo establezco las circunstancias, qué es el dolo, qué son las eti, qué es la culpa y un montón de conceptos más que están por venir. ¿Ya? Pero eso será materia de trabajo en la siguiente sesión y por eso es importante que vayas con tu código penal. Así que roguemos que el gas vuelva para que también la vida universitaria normal retorne. No obstante, tienes, como ya dije al iniciar la clase, para esta semana 2 lecciones del libro de Mirpuch para leer. Por lo tanto, ya tendríamos aproximadamente hasta la fecha 4 lecturas. 2 la semana pasada y 2 de esta semana. Que no te ganen, ¿ah? Porque ya en cualquier momento cito fecha para control de lectura y no vaya a ser muy tarde. Así que aprovecha tu tiempo, lee las lecturas, estúdialas, analízalas, entiéndelas y asume el curso con esa responsabilidad que desde el primer día te menciono. No sé si tienen alguna pregunta, mis estimados amigos, hasta aquí. 61 asistentes, solo 5 intervinientes, o sea, hay 55 que le han pasado piola hoy día. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Si están por ahí. Sheila Bautista. Doctor, entonces el feminicidio sería un delito el cual posee tanto dolo como eti porque hay una intención en el caso de ser la mujer. Un móvil, el móvil de matarla por ser mujer. El por ser mujer es el eti. Ok, profesor, gracias. Muy bien, entonces ya tenemos una, ¿no? Por ejemplo, si yo en el examen parcial les pido, como acaba de hacer su compañera, ¿qué característica típica presenta el feminicidio? Es un delito de tendencia interna. ¿Por qué? Porque está presente el móvil de querer matar a una mujer por su condición de tal. Así más o menos va a ir siendo, vamos a ir perfilando el parcial, ¿no? O sea, todo esto que estamos aprendiendo es para que luego ustedes, cuando yo en el parcial les ponga un delito, ustedes me digan todas las características que tiene el delito, a partir, ¿no? De lo que estamos viendo hasta aquí. Naisha. Hola, Naisha. Pregunta, profesor. Si una pareja mata por emoción violenta, ¿es dolo? ¿Hay dolo? ¿Tienes a la mano el delito de emoción violenta? Creo que es el 109. ¿Lo Creo tienes? que sí, doctor. Léelo. Naisha. Hola. Un momento, profesor. Allá. Profesor, ¿podría explicar un poco más sobre el ETI? Ya, ahorita. Primero voy con Naisha. ¿Ya lo tienes? El 109, el homicidio por emoción violenta. Este, a la que Yo lo me pidió, encontré. a la que me pidió el ETI, que explique más, anda buscando el 112, ¿ya? No sé quién me preguntó el ETI, 112. Ya. Disculpe el caballero que habló, pero Naisha creo que ya tiene. Naisha, ¿tienes el 109, homicidio por emoción violenta? Sí, doctor. Léelo. Solo la conducta, la pena no. Ok. Em, el que mata a otro bajo el imperio de una emoción violenta que las circunstancias hacen excusable será La reprimido. pena no. La pena no, ya. Ok. El que mata a otro por imperio de una emoción violenta que las circunstancias hacen excusable. ¿Es un delito doloso o culposo según lo que he enseñado? ¿Culposo? No, para que sea culposo debería de ¿Acaso? ser culpa. En alguna parte dice por culpa. No, No, no. no, profesor, no. Entonces el delito es Por doloso. doloso. Entonces a tu pregunta, si la emoción violenta se configura con dolo, sí, porque es un delito doloso.
No tiene la frasecita el que por culpa, que lo convertiría en delito culposo. Entonces, manejamos la presunción de que, por regla general, la mayoría de delitos del Código Penal son dolosos. ¿Por qué tienen que ser así? Porque son los más graves y porque el principio de mínima intervención hace que el derecho penal solamente castigue lo más grave. Los delitos culposos son muy poquitos porque, en efecto, son comportamientos menos lesivos, con menos afectación. Alguien me había dicho sobre los ETI, le pedí el 112, creo que fuiste tú. Yo, doctor. Ya, ¿tienes el 112? Sí. Ya. Homicidio piadoso. El que por Eh, piedad mata, la pena no la leas, ¿ah? La pena no. ya. El que por piedad mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores, será reprimido con pena privativa de No, libertad no mayor de 3 la años. pena no, la pena no, ya, Ah, ya. Vayamos. Sujeto activo, el que mata, ¿cierto? No sé quién estuvo leyendo. Sujeto activo es el que sí, mata, ¿cierto? Ya. claro, Sujeto pasivo es el enfermo al que lo matan, ¿cierto? claro. El verbo rector es matar porque es un homicidio. El sujeto activo mata al sujeto pasivo. Circunstancias tenemos un montón. Sufre de enfermedad incurable, pedido expreso, intolerables dolores, etcétera. Entonces son circunstancias. Vamos a los subjetivos. ¿Es un delito doloso o culposo? Culposo. ¿Ah? ¿En qué parte dice por culpa? Ah, claro, doloso entonces. Pero Doloso. dice por piedad. ¿Y eso qué es? Ay, ay, Ese un es el elemento modo. de tendencia interna. ¿Por qué mata ese sujeto al Ah, enfermo? ya, ya, por piedad. Él lo lleva a matar. Ya, ese es el elemento de tendencia Él. interna, el móvil. No, el dolo es Ujú, que lo mata, sabe que es un enfermo incurable y lo está matando para calmarle sus dolores. Pero ¿por qué hace claro. todo eso? Por piedad. Ah, Ese claro. es el elemento de tendencia interna. Por piedad, por ser mujer, por provecho, por lucro, por placer sexual. Todos esos son los elementos de tendencia interna, que están en algunos delitos y en otros no. Ya, ¿Preguntas? doctor, gracias. Igual vamos a ensayar esto la próxima semana con más tipos penales, pero es bueno que repasen. ¿Algunas preguntas? ¿Ninguna? Bien, siendo las 5:44 de la tarde, ha sido todo un gusto. La clase la voy a colocar en el Zoom igual para cuando quieran revisarla. Dios quiera que nos veamos ya el próximo martes de manera presencial. Hasta entonces, chao. No, doctor. Hasta Hasta luego, luego. profesor. Hasta luego, doctor. Luego, doctor. Eh, Nos vemos, nos vemos. Hasta luego, doctor. Chao.